Sin censura. Hola amigos, sean bienvenidos un martes más a su programa Sin Censura. Acuérdense que vamos a estar aquí todos los martes a las 8 de la noche. Y este es un programa patrocinado por el Movimiento Libertad. Recuerden que Movimiento Libertad de estar ahí siempre mostrando la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante para todos ustedes, ya que en la gran mayoría de programas que veníamos haciendo, mucha gente nos preguntaba en el chat y nos decía: hey, pero ¿cuál es la función de la oposición? Hey, pero ¿qué está haciendo la oposición? ¿La oposición es solo atacar a Bukele? La oposición, ¿qué es lo que realmente está haciendo por nosotros? Eso dice el pueblo. Entonces nosotros nos debemos a ustedes, que son el cuarto invitado, y muchas gracias por estar pendiente. Y para ello hemos invitado a dos panelistas de lujo. Pero antes de presentárselos, quiero mostrarles esto. Estamos cumpliendo 5 años en Movimiento Libertad y es un honor para mí y también para todos los integrantes del equipo de producción decirle feliz cumpleaños al movimiento. Antes que nada también quiero invitarlos para la marcha de este 17 de octubre. Los queremos ver por ahí porque tenemos que defender la República y tenemos que marchar. Obviamente lo vamos a hacer siempre guardando el debido respeto, comportándonos bien en la calle y más que todo haciendo valer nuestros derechos. Les doy la bienvenida a Rodrigo Escobar y a Darío Cardona. Rodrigo Escobar es un ciudadano comprometido con el rescate de nuestro pueblo y Darío Cardona representando a un sector de la población como Movimiento Ciudadano. Bienvenido Rodrigo, bienvenido Darío, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, Irving, y un saludo a toda tu teleaudiencia y un gusto estar aquí con Movimiento Libertad. Darío. Hola, Rodrigo. Es un gusto saludarlos y también es un placer poder participar de esta tertulia con ustedes. Yo sé que se va a poner muy interesante. No, siempre los temas con ustedes dos siempre son muy interesantes y a la vez muy importantes para la población, porque el día de hoy vamos a definir muchas cosas que posiblemente algunos de nuestros amigos que nos están viendo a través de la pantalla de su teléfono, de su tablet, de su televisor o de donde sea el medio que los esté viendo tengan algunas dudas que posiblemente hoy serán dadas las respuestas. Bueno, el tema de hoy, como iniciábamos, vamos a hablar acerca de la oposición, así que quería comenzar contigo, Rodrigo. ¿Qué es la oposición en palabras coloquiales para nuestra audiencia? Pues mira, Irving, la verdad que más que una definición, yo lo que quizás extrapolaría el término, ¿verdad? Porque realmente en nuestros países, y yo creo que eso es una costumbre en América Latina, siempre el hecho de ejercer oposición o ser de oposición al gobierno de turno es estar en contra de todo. Y en mi caso particular, yo opino que quizá todas esas oposiciones o la forma de hacer oposición en el país y en la región debe de trascender. En mi caso, yo le apostaría por ser más de proposición. ¿Y a qué me quiero referir con eso? Que hay un segmento de la población que está interesado en conocer cuáles son las alternativas, cuáles son o las otras propuestas que tiene los diferentes referentes de la política. En este caso, pues, están los diferentes partidos de oposición, o los que se asemejan o los que se logra ver que forman oposición en el espectro político. Pero yo más bien le apuesto a esa visión obcecada. Para mí ya no da. La forma de hacer política y la forma de hacer oposición debe ser de proposición desde mi punto de vista, ¿va? Que tiene que llevar una propuesta hecha, tiene que ser un poco, así como la palabra lo dice, y tal vez suene redundante, pero tiene que ser más propositivo,
debe de llevar no solo la simple queja, sino que tiene que llevar aparejada una solución para que las personas que están allá afuera, para que el pueblo salvadoreño, la población, escuche, entienda y realmente vuelva a creer en todos esos, digamos, en todos esos partidos, en todos esos movimientos políticos que participan de la política, valga la redundancia, para volverse a ganar la credibilidad. Entonces yo quizás pondría, digamos, como esa cuña, esa piedra en el zapato, diciendo de que sí es cierto, pues, o sea, se ejerce oposición defendiendo los principios, los pilares en los que los partidos creen o en los que los movimientos creen, porque hay una carta de principios, una carta de valores, objetivos, en que todos los partidos, movimientos han suscrito, y en eso es lo que creen y eso es lo que defienden. Pero más que defender, más que hacer una queja, más que hacer un ataque, yo creo que la población ya está cansado de eso. Lo que tiene que trascender esa visión de ser política es dónde está la propuesta, dónde está la solución. Eso es lo que tenemos que ver. Así es. Antes de entrar con Darío, solo quería definir algo, que este término de oposición yo lo aprendí con el licenciado Ulises del Dio Guzmán, por cierto, ex magistrado. Dijo, en un programa que estábamos produciendo para Jueves de Libertad, nos dijo: ser oposición no significa ser el oponente del gobierno, porque la gran mayoría de gente así lo interpreta. Ser oposición es estar del lado opuesto al que está en el mandato, en este caso el gobierno en turno. Entonces, si nosotros hacemos la reflexión, decimos ser oposición no es malo, no es estar diciendo me voy a oponer a todo, sino que es parte de la estabilidad o parte del balance entre los dos polos que hay. Entonces, esa es la pequeña reflexión que le quería decir a la población que nos está viendo, y quería entrar ya de materia también de lleno con Darío Cardona, que la gran mayoría de personas que la está viendo, yo sé que te leen, Darío, así que me ayudarías con eso mucho. Claro. Si él es siempre refiriéndose a la misma, esta definición que estamos tratando de hacer de lo que es la oposición, pues, bueno, Rodrigo ha sido bastante, digamos, elocuente respecto de la definición y los matices que le da al término. Es encauzar a la opinión pública para que no se confunda y tratar de alejarla de ese fanatismo que existe a la hora de hablar de oficialismo y oposición. Hay algunas cosas tal vez que yo querría adicionar como para terminar de completar digamos, el paisaje, y una de ellas es que cuando nos referimos a oposición, no nos estamos refiriendo solamente a los que participan activamente desde el campo de la partidocracia, sino cuando nos referimos a oposición política, nos estamos refiriendo a todos los ciudadanos que no comulgan con el ideario del partido oficial. Porque todos los ciudadanos somos políticos. No existe manera de que un ciudadano pueda sustraerse de la política. Y el rol de la oposición, creo yo también que sí queda configurada sobre la base de necesariamente debe de ser variante por una sencilla razón, porque claro, no nos oponemos a todo. La otra cuestión que quiero agregar es que existen tres tipos de oposición, y esto es algo de lo que no se habla. Y es una distinción que es necesario hacer, porque el no hacerla lleva a confundir, a mezclar ideas, intereses y dogmas, cosas que no necesariamente son iguales dentro de la población. Cuando decimos oposición, pero ¿oposición de qué? ¿O oposición a qué? ¿A qué nos estamos oponiendo? ¿Nos oponemos a los intereses del gobierno? ¿A los intereses del partido oficial? ¿Nos oponemos a los principios del partido oficial? ¿Nos oponemos a las actuaciones del gobierno? ¿Nos oponemos a los dogmas del gobierno? Entonces, ¿por qué digo que esta distinción es importante? Porque
cuando hablamos de que existe una sola oposición, caemos en el error, y de hecho de esto se aprovecha el partido oficial para deslegitimar a toda la oposición, nos mete a todos en un solo huacal y afecta la credibilidad de todos, porque tan opositor entonces sería el miembro de un partido político que ha sido acusado de cometer delitos en las administraciones públicas pasadas, como tu servidor. Así es. Y la pregunta es, ¿me identifico yo con este opositor? ¿Formamos parte de la misma oposición? Y tajante y contundentemente yo digo, no, yo no formo parte de esa oposición. Darío, ¿Por qué? Sí. hay una cosa muy interesante y muy importante también que aclarar, porque la gran mayoría de personas, por lo menos en nuestro país, bueno, yo puedo hablar acerca de eso porque lo vivo casi todos los días, es que a la oposición aquí en el país se le llama o se le ha tachado o se le ha impregnado como el título de arena frente, pero no necesariamente la oposición, así como tú estás diciendo, significa que solo es el partido político contra el presidente. Oposición se le viene llamando también a los movimientos ciudadanos, a los grupos de personas que tienen diferentes tipos de ideología. Entonces por eso viene la pregunta, Darío, y quizás para vos ahorita, ya que te estás motivando ahorita en el tema, y luego vamos con Rodrigo, sería la segunda pregunta de este programa: ¿cuál es la diferencia entre partido político y movimientos ciudadanos en el rol de oposición? O sea, ¿cuál sería la balanza ahí? ¿Qué es un partido político y qué es un movimiento ciudadano en oposición? No sé si nos podrías ayudar a definir un poco, porque también hace un par de días vi un artículo que publicaste hablando acerca de eso. Entonces sería muy bueno de que a las personas que están interesadas en este tipo de temas nos ayudaras a definir un poco ese tipo de diferencias. Sí, claro. A ver, dentro del sistema político, para acceder, por ejemplo, al sistema político y para poder formar parte de un gobierno, de una administración, es necesario formar parte de un partido político. El partido político es el vehículo institucional a través del cual se accede al poder. Ahora, el movimiento social no es un vehículo para acceder al poder. Los movimientos sociales tienen idearios al igual que los partidos políticos, tienen intereses, claro que los tienen, promueven causas. La diferencia es que su interés no es acceder a cargos públicos. El líder de un movimiento ciudadano, el líder de un movimiento social, no busca acceder a un puesto de poder. Muy probablemente le interesaría promover liderazgos que posteriormente, a través de un partido político, pueden llegar a acceder al gobierno. Recordemos que dentro de los elementos del Estado se encuentra el gobierno, el territorio, la población y las leyes. Los partidos políticos son el mecanismo para poder ingresar al gobierno, mientras que los movimientos sociales nunca dejan de formar parte del elemento del Estado que se llama población. Entonces, son muy diferentes y yerra un mandatario que quiere confundir a los partidos políticos con los movimientos sociales. Y yo diría que probablemente no sea un error. A veces es con dolo, con conciencia de la equivocación, para inducir a la gente a creer que quien promueve una causa está promoviendo liderazgos que quieren acceder al poder. Es una manera de satanizar a los movimientos sociales en muchas ocasiones. Es por eso que nos ha pasado la gran mayoría de veces que a nosotros como movimientos ciudadanos se nos confunde en ese tipo de razones, que como lo que estás explicando, que se nos sataniza solo por no estar de acuerdo con el pensamiento, solo por no compartir ideales o solo por no representar lo que ellos necesitan que el pueblo represente. ¿Verdad, Rodrigo? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista como ciudadano comprometido con tu nación? Fíjate que estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo Darío y tiene razón. Darío te expuso una diferencia local de lo que puede ser, en este caso,
la acción de movimientos de ciudadanía versus lo que es partidos políticos. ¿Y por qué una diferencia local? Porque en nuestra Constitución así está establecido que, a excepción de las candidaturas independientes que se ingresaron por medio de una sentencia de la sala, que ahorita olvido el nombre, no sé si es la 67 o la 69 de 2009, me olvido la referencia, pero a través de esa sentencia las únicas candidaturas independientes que entraron fueron las de diputados, y de ahí la única vía para acceder al poder, ya sea municipal, ya sea legislativo o presidencial, es a través de un partido político, porque nosotros en el país tenemos un sistema de partidos políticos. Ahora bien, fíjate, yo hacía la referencia de que es una conceptualización local, porque si vos te vas a otros países, hay movimientos que se inscriben para participar en diversas elecciones, por ejemplo, y te voy a mencionar un ejemplo de hace poco, hace quizás relativamente un mes, el movimiento Colombia Humana, que está representado por Gustavo Petro, que es un candidato a la presidencia de Colombia, fue inscrito para poder participar en la contienda electoral. Entonces, esa es, digámoslo así, una vía que se podría implementar en el país. Pues realmente yo lo que considero que hay muchas voces disonantes que tratan de afectar ese derecho de asociación a partidos políticos, a movimientos, cuando piensan diferente. Pero mientras nosotros tengamos un cúmulo de salvadoreños tan diversos que piensan diferente, porque realmente nosotros pensamos diferente, también va a haber una diversidad de partidos políticos, de movimientos que representen a esos salvadoreños. Y en este caso, ¿cuál sería la diferencia de partidos y de movimientos? Bueno, yo acuñaría una diferencia última en este aspecto, porque como realmente el actual de los partidos políticos en su última etapa, hablando de este país, no ha sido quizás la más buena. La representación la han tomado, la batuta esa de oposición la han tomado muchos movimientos de la ciudadanía. Entonces, pero eso no significa que por eso se van a tachar o se van a deslegitimizar, porque realmente si el ciudadano salvadoreño es diverso, va a encontrar si no le encuentra esa representación en los partidos políticos, la va a encontrar en movimientos. Y eso no es malo. Pues, en movimientos de la ciudadanía, y eso no es malo. Pues entonces yo esa diferencia la haría, y esa diferencia también lleva a una misión que, como vuelvo y lo repito, la única vía para acceder al poder es a través de los partidos políticos. Estos, es decir, los partidos actuales, los ya inscritos, tienen la gran misión de volverse atractivos para el electorado. Los que, bueno, hablando de los que han perdido las elecciones. ¿Por qué razón? Porque siempre va a haber un grupo de personas que no va a estar de acuerdo con el partido oficial, con el gobierno de turno, por X, Y o Z razón. Entonces, ahorita, así como está el sistema, los partidos políticos tienen que ser esos vehículos atractivos para poder, digamos, abrir sus puertas y llevar a todos estos ciudadanos que, si bien es cierto, no están representados hoy por hoy por ningún partido, pero pueden llegar a representarse en base a los cambios, en base a las reformas, en base a los cambios de estatutos que pueden hacer los mencionados partidos para profundizar en su renovación, por ejemplo, en diversos temas coyunturales que la gente siempre pone el dedo en la llaga, por ejemplo, la corrupción, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el partido político cuando descubra un ejemplo que alguno de sus funcionarios ostente un doble puesto o contrate un familiar? Eso es nepotismo. Nepotismo, ¿dónde está establecido en la carta programática de los partidos políticos que va a haber cero tolerancia para el nepotismo, que no se va a permitir? Eso no está. Yo me atrevería a decir que ninguno de los principios y objetivos de los partidos está. Entonces, esa sería una buena reforma para volverse atractivo nuevamente a toda esa ciudadanía que está descontento con todos los partidos. Eso que estamos haciendo ahora, eso de estar dando las ideas, eso de estar hablando de qué es lo que se debe de hacer, eso es la función
aquí práctica y sencilla de lo que hace la oposición para todos los ciudadanos que nos están viendo, para todas esas personas que nos dicen qué es lo que realmente hace la oposición. Nosotros aquí este día en este programa estamos haciendo una oposición constructiva porque estamos proponiendo. Como se pueden dar cuenta, Darío tiene su punto de vista, Rodrigo tiene su otro punto de vista, y de eso podemos decir somos una oposición porque estamos del lado opuesto a cómo lo ve el gobierno. Esas son las palabras que le aprendí al licenciado del Dio Guzmán. Pero bueno, Darío, te tengo una pregunta muy importante, la cual quisiera que me dieras respuesta siguiendo con este tema y con estas definiciones que estamos ahorita desarrollando. ¿Y cuál debe ser el aporte de la oposición en la actual coyuntura, en lo que estamos pasando? Para ti, Darío, ¿cuál debería ser el aporte que nosotros debemos de dar, aparte de estar proponiendo? A ver, hay una cuestión que para responder esta pregunta que yo rescataría de las preguntas anteriores, y es si cuando nos constituimos como oposición, que esta es como una masa que no está muy bien definida, porque oposición, eso depende de a qué te opones, y no necesariamente te opones a todo, pero hay algo que en particular que hay que rescatar de esta coyuntura, y es, una cosa es oponerse a ciertas actividades que realiza un gobierno, a ciertas actuaciones, a ciertos actos, y otra cosa es oponerse a un régimen político. ¿Por qué digo esto? Porque cuando existe democracia en un país, te puedes permitir la disensión, te puedes permitir, tenés el derecho a disentir, a no estar de acuerdo. ¿Yeah? Y cada una de las facciones defiende sus intereses. Pero cuando te encontrás bajo la bota de un régimen autocrático, de un régimen autoritario, de una dictadura o de un totalitarismo, ya la cosa cambia. Porque ya no se trata de que estás preservando tus intereses, sino que también estás tratando de preservar en alguna medida los intereses de los demás. Porque cuando empieza a fallar la democracia, la oposición, la principal tarea de la oposición debe de ser restaurar el sistema democrático. Es decir, ya no se trata de, por ejemplo, existen grupos que pueden estar a favor del aborto, grupos que pueden estar en contra del aborto, grupos que pueden estar a favor de las 4 causales, que pueden estar a favor de los derechos de algunas minorías, de los grupos LGTB, de qué sé yo, cuestiones étnicas, pero en un escenario en donde se ve gravemente comprometida la democracia, es decir, el sistema, entonces ya no se trata de que vas a luchar única y exclusivamente por tus intereses, sino que ahora vas a luchar por los intereses de todos, porque cada uno pueda hacer valer sus intereses. Es decir, ahora estás tratando de salvar la plataforma sobre la base de la cual los demás se permiten aspirar a que sus intereses se conviertan en políticas públicas, en leyes. Es decir, el rol principal de la oposición en la coyuntura actual, aterrizando ya en la respuesta de tu pregunta, debe de ser la restauración del sistema democrático. Así es. ¿Cómo vamos a restaurar el sistema democrático? Bueno, eso ya requiere un plan de acción y eso ya requiere un abordaje filosófico previo. Es decir, hacer primero un diagnóstico y luego hacer una prescripción. El problema que nosotros tenemos es que nuestros partidos políticos se han acostumbrado tanto a actuar al margen de los intereses y de las aspiraciones de la población, que creen que pueden ofrecer respuestas sin escuchar a la gente. Esta ha sido la causa fundamental del fracaso de los partidos políticos en el país, y es la causa fundamental del desencanto de los salvadoreños en el sistema en el sistema político. Entonces, no sé si más adelante vamos a tener la oportunidad
de estudiar cuál podría ser ese plan de acción, cuál es ese diagnóstico que hay que hacer y cuál es esa prescripción que hay que ofrecer. Rodrigo, ¿cuál sería tu diagnóstico como ciudadano? ¿Cómo ves ahorita que está la realidad de nuestro país? Fíjate que, bueno, si siempre estamos hablando de esa pregunta, de cuál sería el aporte de la oposición en la actual coyuntura. Yo realmente, siéndolo meramente pragmático, yo lo resumiría en dos. En uno, en la que ya te mencioné, en volverse atractivo nuevamente para la población. Y dos, volver a enarbolar las banderas que la población anda buscando que se abanderen. Todo la situación económica, la falta de empleo, todas esas cuestiones que aquejan a la población y que nadie las está abanderando, la oposición debe convertirse en esa bandera. Ahora bien, así como lo decía Darío, que bajo el punto de vista de alguien o creo que de todos, que quisiéramos que se restaure el orden constitucional, por decírtelo con nombre y apellido, pero pongámonos a pensar, es que realmente ahorita la oposición tiene algún poder de decisión o algún poder de negociación para poder ayudar a que se restaure ese orden perdido. La verdad, ¿no? ¿Y por qué razón fue? Porque la población sencillamente aprobó y apoyó esa visión de gobierno. Muchos podrán decir, es que el gobierno está, digámoslo así, acaparando todo el poder, que no hay división de poder, es un ejemplo, ¿verdad? Pero el problema es que la población votó por eso, ¿no? Entonces, realmente ahora lo que tiene que hacer la población es hacer una reflexión. Es que realmente ese sistema, como nosotros así le conferimos la confianza, porque así fue, porque recibieron un apoyo bastante fuerte, me conviene o no, en base a los hechos actuales. Entonces, esa reflexión la tiene que hacer la población. Y lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer todos estos partidos es eso, pues, o lo que tiene que hacer la oposición en esta coyuntura es volverse atractivos y tratar de enarbolar esas banderas que nadie las está abanderando, que eso es lo importante, pues, porque realmente ahorita poder de negociación no lo tienen. No pueden acudir a otra instancia porque no existe, pues. Entonces tienen que reinventarse, tienen que refundarse, así como lo decía un dirigente del partido. Tienen que buscar la manera de volverse atractivos para la población, porque vuelvo y lo repito, yo sé que quizá muchos del partido oficial estarán pensando que nadie debería de pensar diferente a ellos, pero mientras el salvadoreño siga siendo diverso, siempre van a haber personas que piensen diferentes a todos, y eso es normal. Entonces, como siempre vamos a tener ciudadanos salvadoreños diversos, siempre tienen que haber diversos partidos políticos de diversos colores y diversos movimientos ciudadanos, porque también va a haber personas que no se sientan representados con todos los partidos y para eso van a estar los movimientos. Ok, o sea que resumiéndolo, la principal propuesta de la oposición sería generar la confianza nuevamente para que la gente se sienta identificada con los movimientos sociales y políticos para poder representar los intereses del pueblo. Así sería, ahí estaríamos dando respuesta a la gran mayoría de preguntas que nos hace la gran parte de la población en nuestras diferentes redes sociales. Nos hacen esas preguntas también. Aquí en vivo han estado saliendo alguna que otra pregunta que ya más adelante vamos a agarrar una u otra de las más puntuales para poder responderlas. Quiero hacer un pequeño aporte también con respecto a eso y decirles que como oposición también tenemos nosotros el derecho y el deber de hacer patria. Así como Movimiento Libertad, nosotros estamos luchando por esclarecer la verdad.
y tratando siempre de no perder nuestro derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Quisiera recomendarle a todas las personas que nos están viendo que nos puedan seguir en nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar como Movimiento Libertad SB en Instagram, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias a esas personas que se suscribieron, ya que ya llegamos a más de 1000 suscriptores en YouTube. Somos nuevos en esto, pero estamos siempre dándolo todo por la población. Quisiera decirles a mis dos invitados que estamos ya a mitad de nuestro programa, y debido a eso queremos hacerles también la invitación a todos ustedes de que el 17 de este mes marchamos. Acompáñenos, recuerden denunciar si ustedes ven a personas que se están pasando. Tenemos que comportarnos, tenemos que salir a exigir nuestros derechos, y aparte de eso también hacer patria, porque la patria lo necesita. Así que, señores, vamos a pasar a una de las cosas más importantes para nosotros como Movimiento Libertad, y es el Foca Coin de la semana. En esta ocasión tenemos el Foca Coin, que lo van a ver a continuación. Así que después del Foca Coin vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos con la entrevista. Vamos. Y el Foca Coin de la semana es para venir a esta comisión Almacenes Simán, La Curazao y Tropigas para que nos cuenten esos métodos abusivos con el cual una persona llega a obtener un producto que cuesta $30, pero que al final la población termina pagando $300, $500 por una plancha o por un televisor, y vemos que sí, de verdad son prácticas abusivas. Así que van a venir a la comisión a contarnos cómo es que hacen ese modelo de negocio tan abusivo. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Muy bien, Foca. Premio. Ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Vengo de todos lados, soy el pueblo boliviano. Soy pies del campesino, las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar, porque yo soy la resistencia. ¡Bukele opresor! ¡Vos sos el dictador! ¡Bukele fascista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Bukele opresor! ¡Vos sos el dictador! De paz, la excepción de tu regla. Si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte. Muchas gracias a nuestros panelistas invitados el día de hoy. Rodrigo Escobar, un representante
de Un Movimiento Ciudadano, y a Darío Cardona. La gran mayoría de ustedes lo conocen porque es un escritor y también es parte de Movimientos Ciudadanos. Así que el día de hoy, para los que se van incorporando, aparte del Foca Coin de la semana que acaban de ver, tengan cuidado porque esas cuotas están y esos intereses están hasta las nubes, así como dice la señorita diputada. Pero bueno, entrando ya en materia, estábamos hablando acerca del papel de la oposición actualmente en nuestro país. Entonces queríamos empezar nuestra segunda parte con una pregunta y me gustaría que empezáramos por Darío. Y sería, ¿existe un tema en común que aglutina a la oposición? Hemos visto que la gran mayoría de veces se refiere el actual gobierno a los mismos de siempre. Hemos visto que el gobierno, cuando dicen oposición, dicen el mismo grupito de siempre. Pero realmente hay un tema en común, Darío, que nos aglutina a todos en un mismo sentido, en un mismo pensar. Quisiera que me ayudaras en eso. Sí, a ver, no todos los que se dicen que son opositores realmente lo son, porque hay gente que simplemente se coloca, digamos, del lado contrario del gobierno, pero por una cuestión meramente coyuntural. O sea, no me dejarán mentir que Felisa Cristales, por ejemplo, Milena Mayorga, Inés Martínez y muchos diputados y parte de la administración del gobierno de Bukele formaron parte de la oposición en algún momento, formaron parte de los partidos políticos que ahora son oposición, pero nunca fueron oposición por una sencilla razón, porque para ser oposición no se trata de que tus intereses personales, particulares, te coloquen en contraposición con el gobierno. Se trata de que tus principios y tus convicciones se encuentren en contraposición con las del partido oficial. Porque de lo contrario estamos hablando de oposición falsa. E igual, cuando estamos hablando de gente dogmática, fanática, que cree que es oposición simplemente porque le han enseñado, le han inculcado, le han adoctrinado para creer que se opone, pues esa no es una verdadera oposición realmente, porque en el momento en el cual alguien sea capaz de cambiarle el chip y sustituirle sus dogmas, va a dejar de ser opositor. La única forma de conseguir una oposición granítica y una oposición real es sobre la base de las convicciones y de los principios. Mientras esas se mantengan inamovibles, sabemos cuál es la oposición y quiénes pertenecen a la oposición. Ahora, sobre la base de lo que me decías, yo creo que la oposición tiene un tema en común. Tiene un amplio campo de acción. Es decir, y quizá aquí tomo parte de lo que dijimos, de lo que retomamos con la pregunta pasada. Es cierto lo que decía Rodrigo cuando decía de que la oposición no tiene poder de negociación desde el punto de vista político. Políticamente la oposición ha sido anulada, y en un régimen dictatorial, en un régimen autocrático, es mentira que la oposición tiene poder de negociación. No lo tiene desde el punto de vista político. Ahora veámoslo desde el punto de vista social. ¿Tiene alguna especie de poder la oposición desde el punto de vista social? Claro que lo tiene. Tanto lo tiene que muestra clarísima de ello es la protesta del 15 de septiembre. En las marchas del 15 de septiembre nos dimos cuenta de que la oposición tiene un alto poder, y un alto poder que se puede convertir en poder de negociación, que de hecho es poder de negociación, porque cuando existe una manifestación social estamos teniendo problemas con Darío. Al régimen se ha obligado a tomar en cuenta las peticiones, las solicitudes de ese grupo. ¿Me ibas a decir algo? Sí, es que por un momento se te cortó el video por un momento. Pero sí está muy bien esa definición, Darío. Quisiera preguntarle a Rodrigo
¿crees, Rodrigo, que algo nos une como oposición, independientemente del pensamiento, del sentir político? ¿Crees que hay algo que nos está uniendo? ¿Crees que es importante fortalecer la oposición? Hay una diversidad de temas que unen a la oposición, Irving. No es solo uno, pues podemos enumerarlos, pues, pero más que todo, lo que une a la oposición es ese sentimiento de insatisfacción de cómo se están llevando las cosas en el país. Y es ahí donde todos nos tenemos que unir. Porque fíjate, yo analizando las distintas marchas, si tú te fijas, fueron muy diversas. Y ahí podías ver grupos que se han calificado de conservadores, grupos que han sido un poco más progresistas, grupos de mal llamadas izquierdas y derechas, que así como lo dice un politólogo, ya eso quedó en el desfase, ya no tendría que estarse catalogando entre izquierda y derecha una persona, ni de centro, pero para efectos prácticos y que nos entienda la audiencia, había una diversidad enorme, pues, y tanto había unas personas que llevaban banderas de izquierda en una parte de la marcha, y subsiguientemente habían otras personas un poco más conservadoras que estaban a la par, y todos iban marchando uno detrás del otro y no decían nada. Entonces, ¿qué quiero llegar yo con esto? Que sí hay una bandera en común que los une, y lo que los une es ese descontento, a lo cual se debería de traducir en que las autoridades escucharan ese descontento y se actuara de una forma diferente. Yo, como lo ponía en un video, eso es lo que te iba a decir. Sobre todo sí, que el descontento es porque se ha deteriorado demasiado la democracia, ya ni siquiera tenemos libertades, una cantidad importante de libertades, ¿no? Correcto, sí. pero ¿qué es lo que ha sucedido? Mira, yo he analizado las diversas marchas que se han hecho, por lo menos las que yo he podido, ¿verdad?, analizar. Hay una cantidad de marchas, por lo menos de nuestra región, que nosotros podemos identificar y analizarlas, ¿verdad? Y realmente tú ves ahí la diferencia entre alguien que es estadista y alguien que solo está ostentando el poder, el cargo, sin ningún tapujo. Pues, o sea, un verdadero estadista, yo como lo decía en un video, un verdadero estadista lo que hace es, cuando mira una marcha tan numerosa, tan llamativa, y tan diversa, haría dos cosas. Número uno, llamar a la calma, y número dos, entablar una mesa de diálogo y de negociación. O por lo menos reflexionar, por lo menos. La primera etapa sería reflexión y llamado a la calma. Esa sería la primera etapa, o por lo menos así es como han actuado los diversos dirigentes políticos, donde vos puedes decir que son un poco más llamados a ser estadistas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas serían las dos cosas que tendría que hacer una persona. Entonces, yo siento que las autoridades deben de reflexionar a ver todas estas marchas y todas estas plegarias tan diversas, tan variadas, y que realmente que vean que sí hay objetivos que los unen, y ese objetivo es ese descontento por todas las cosas que están pasando, y también por lo que menciona Darío. Así es. Darío, estabas por decir algo y quisiera que lo continuaras, porque era mucha información y para mí era muy buena información. Sí, claro, es que de hecho, de lo que te decía, cuando intentábamos, digamos, definir a la oposición, al decir que necesariamente tienen que ser aquellos cuyas convicciones y principios los hacen oponerse al oficialismo, hay que decir que la principal causa común que tienen todos estos movimientos sociales, porque no son tanto los partidos políticos, sino los movimientos sociales, la aglutinación de gente descontenta, digamos, lo que une a todos estos grupos es que somos, digamos, garantes, defensores de la democracia. Si desde el momento en el que existe una marcha así de multitudinaria y que representa un amplio abanico de posiciones ideológicas, esa es, digamos, la comprobación esencial de que no estás en un país democrático.
porque es normal que exista descontento de parte de un sector de la población por una causa en particular. Es normal que exista un descontento por algún evento, por algún acontecimiento, pero cuando te das cuenta de que gente con intereses tan diversos se reúne para protestar, es precisamente porque lo que está en juego no son los intereses de cada grupo, sino realmente la plataforma sobre la cual se pueden hacer valer esos intereses. Es decir, buen punto. La que se encuentra comprometida, y es eso lo que nos une, el rescate de la democracia y este descontento no es solamente un descontento contra el partido oficial, es un descontento contra el sistema visto globalmente. Es decir, hay que hacer un replanteamiento, pero ese replanteamiento no debe de ser solamente de las posiciones del partido oficial, debe de ser un replanteamiento de todo, un replanteamiento de los principios sobre los cuales está sustentado el Estado. Es decir, sobre las leyes, sobre la filosofía, porque ese descontento se debe precisamente a causas estructurales que muchas veces nuestros políticos, nuestra clase política es incapaz de ver, porque para poder observar cuáles son las causas estructurales de este descontento y cuáles son las causas que han dado como consecuencia que desemboquemos en un régimen dictatorial, son de naturaleza, no necesariamente de naturaleza política, muchas son de naturaleza sociológica, psicológica, por motivos históricos. Es decir, hay que observar el trasfondo de interdisciplinario que existe para poder hacer un diagnóstico de a qué nos enfrentamos y qué es lo que debemos de hacer. Porque, para decírtelo así de manera muy sencilla, es inverosímil, es ingenuo creer que podemos aspirar a tener una clase política digna, una clase política de estadistas, como decía Rodrigo, una clase política proba, si nuestra ciudadanía no demanda líderes probos, si nuestra ciudadanía está tan desencantada que no le interesa ver los perfiles de sus políticos y lo único que le interesa es vengarse de los políticos del pasado. Entonces, te das cuenta ahí que ya la cuestión no es de naturaleza política, es una especie de rencor social que hay y que se tiene que examinar desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico. Y si nosotros nos permitimos únicamente ver la realidad desde el punto de vista político y creer que la situación es como jugar al ajedrez, entonces nosotros vamos a perdernos de ver el panorama, de ver el paisaje completo, porque solamente nos estamos enfocando en el 10 o en el 20% de la realidad. Así es. Es decir, ¿querés defender las instituciones? Sí, ok, está bien, pero ya te preguntaste si la gente se siente identificada con esas instituciones, ya te preguntaste si realmente la gente tiene el sentimiento constitucional, el sentimiento de defender sus leyes, o si realmente a la gente no le importa. Así es por eso. Es por eso, Darío, que tomo muy en cuenta lo que dijo Rodrigo hace poco en su intervención. Dijo, este 15 de septiembre se mostró en medio de la marcha la diversidad de ideas, la diversidad de personas, la diversidad de movimientos ciudadanos y hasta de partidos políticos, que es un tema en común, y yo lo puedo definir así: rescatar El Salvador de lo que está pasando. Eso podemos decir. O sea que nosotros como oposición tenemos la obligación de dar el primer paso para que la ciudadanía, que todavía no define su ideología o no define realmente cuál es su forma de pensar, pero sí tiene ya establecido que tenemos que rescatar al país de lo que está pasando. Por eso te doy mucho la razón, Rodrigo, y también le doy mucho la razón a Darío, porque esa fue como una muestra de lo que la población ahorita está haciendo, y es por eso que también quisiera recalcar de que este 17 vamos a marchar por nuestro país, vamos a estar ahí. Espero que nos estén acompañando ustedes todos. A Darío la vez pasada ahí andabas, te estabas tomando fotos, ¿verdad? En la marcha.
Bien, bueno, ya estamos llegando casi al final de la entrevista y de la tertulia que nos manejamos. Entonces quisiera hacerle una pregunta para todas esas personas que también nos están viendo. Y sería, ya vimos desde el punto de vista de oposición, pero ¿cuál sería el papel o el rol que debe de tomar el ciudadano en la coyuntura actual? O sea, sabemos que hay personas que estamos dando la cara por el país, pero las otras personas que no. ¿Cuál sería el papel de ellos? ¿Qué ustedes les dirían a estas personas? Que reflexionen, o cuál sería el mensaje que ustedes dejarían para todas estas personas que todavía están ahí, que queriendo ver por qué lado van y tratar la forma de ver en qué aportan o qué le ayudan al país. Rodrigo. Fíjate, Irving, que yo estaba, a propósito de tu pregunta, yo estaba analizando quizás la última información en estudios demoscópicos que pudiésemos haber tenido. No recuerdo qué fecha, pues, pero entiendo yo que ese cúmulo de población donde no se identifica con ningún partido ha crecido. Entonces, dicho de esta forma, hay una buena mayoría donde dicen de que realmente no está descontenta con todos los partidos políticos, con el actual político en general. Entonces, para esa población, también para los demás, ¿verdad? Pero quizás para esa población que se sientan descontentos, yo quizás mi mensaje sería de esperanza, porque hay muchas personas que siempre opinan quizás que, no sé, que va a pasar lo peor en este país, que puede suceder cualquier cosa, cualquier catástrofe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros, número uno, siempre tenemos que estar positivos, ¿verdad? Porque el negativismo nunca nos va a ayudar. Número dos, yo siento que ellos tienen que reflexionar en el sentido de esto. Nosotros tenemos una constitución. Nosotros tenemos como salvadoreños nuestros principios, objetivos que yo creo que todos los defendemos. Y así como lo decía Darío también, nosotros como salvadoreños, somos partidarios de las libertades. Nosotros, bueno, en el caso de Darío y yo, que somos generación post-acuerdos de paz, hemos tenido la dicha de vivir en un país con libertades, que sí es cierto, ha sido con sus bemoles, que nuestros políticos no han estado a la altura, es cierto, pero también tenemos que llegar a la reflexión de que con todos los males que hemos tenido un sistema en el cual se ha respetado las libertades, se ha respetado el disenso, ha habido participación de alguna manera, y yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, a mejorar esos mecanismos de participación, a mejorar esas instituciones y a preservar más que todo nuestras libertades. Entonces, ese sería al final el llamado al ciudadano, que hagan esa reflexión, que se pongan a pensar qué sistema o qué método es el más indicado para que nuestras libertades en este país se prevalezcan, y en base a eso que saquen su conclusión. Porque realmente yo sé que nosotros podemos pensar en hipotecar o usufructuar muchas de nuestras libertades individuales en busca de un fin y un objetivo. Pero lamentablemente ya está comprobado que no, al final eso no tiene feliz término, no funciona. Los países con mayores índices de libertad son los más prósperos, y eso está comprobado. Entonces nosotros tenemos que apuntar hacia eso, y los países con mayores índices de libertad también tienen una institución muy fortalecida. ¿Y qué significa que tú tengas una institución muy fortalecida? Que impere el derecho, que imperen las leyes, no que imperen las personas, que no impere el mandato de alguien en específico. Que reine el imperio de la ley, como decimos los abogados, el Estado de Derecho. A eso es lo que tenemos que apuntar, y ese sería el mensaje que yo le diera a todos los ciudadanos. Así es. Darío, por tu parte.
Sí, fíjate de que, a ver, queremos rescatar la democracia. ¿Cómo vamos a rescatar la democracia? Restaurando los valores democráticos. Porque cuando las instituciones no funcionan y a la ciudadanía no le importa que funcione, cuando la ciudadanía es la principal interesada en sabotear las instituciones, entonces estamos hablando de que existe una carencia de sentimiento constitucional y existe una inversión perversa de los valores democráticos, de los valores ciudadanos, de los valores sociales, de los valores que están consignados en la Carta Magna, que representa los fundamentos de la convivencia nacional, como lo dice el preámbulo de la Constitución. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el ciudadano de a pie? Los ciudadanos como tú, como yo, como Rodrigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es reeducarnos y reeducar a los demás, cambiar el chip, cambiar nuestros paradigmas, porque a ver, por ejemplo, si nosotros queremos que impere el derecho, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que exista el sistema de frenos y contrapesos, que exista la democracia, que impere la ley, que impere la Constitución. Tenemos que garantizar que los ciudadanos sean guardianes de este sistema normativo. Y para que seamos guardianes, es decir, para conseguir que el derecho, que es una construcción social, sea viable, es necesario que los ciudadanos replanteemos aquello, nos replanteemos filosóficamente cuáles son nuestros objetivos comunes, cuáles son nuestros intereses comunes. Porque si vos le preguntás a un cipote de 17 años si le importa o no le importa que el presidente asuma el control total del poder, y este cipote de 17 años a punto de votar te dice que a él no le importa y que él prefiere dejar en manos de un solo individuo todo el poder, te das cuenta que no entiende en absoluto lo que significa la democracia, que no entiende las consecuencias de darle el poder a un solo individuo. No dimensiona el problema. Hacer un replanteamiento de los paradigmas de este niño, de este adolescente, de este joven, para evitar que la democracia se convierta en lo que los griegos llamaban oclocracia, es decir, una perversión del poder popular, convirtiéndose en la tiranía de las masas, en la tiranía de una turba enfurecida, una turba fanatizada y una turba pervertida. Entonces yo diría... No estamos lejos de eso, Darío. Claro, es que ese es el problema fundamental. El problema fundamental es que necesitamos sanar las heridas de la población. Y eso, si no podemos hacerlo desde la vía política, lo tenemos que hacer desde la vía social. Necesitamos reeducarnos y reeducar a los demás. Para eso es necesario que existan voces, líderes sociales y líderes espirituales que sanen no solamente los prejuicios de la gente, sino que también sanen los rencores de la gente. ¿Ya? Creo que es la meta fundamental. Eso es. Bueno, quiero agradecerles la oportunidad. Para mí ha sido un placer, un honor y un privilegio estar con ustedes dos acá, hablando de lo que más nos gusta, y es la política y la actualidad de nuestro país. Pues el día de hoy me la pasé muy bien, gracias a las personas también que se conectaron y que han estado opinando. Siempre lo he dicho, aparte de que tengo dos invitados, ustedes que nos están viendo son el cuarto y son realmente un pilar fundamental para este programa. Gracias, Rodrigo, por tu participación. Gracias, Darío, también nuevamente, ya que Darío ya es un amigo del programa, ya ha estado aquí en diferentes ocasiones, y a Rodrigo espero tenerlo próximamente en otro, a ver si nos acepta la invitación, igual que el día de ahora. Agradecerles por eso.
y hacerle la invitación a todas esas personas que tienen afinidad con este grupo y con este programa de que nos puedan seguir en nuestras diferentes plataformas digitales. Recuerden que la gran mayoría de información del Movimiento Libertad está en nuestra página web www.movimientolibertadsb.com. Si nos quieren escribir directamente, ahí está la caja de comentarios, va a caer a nuestro correo institucional y con mucho gusto haremos un espacio para platicar con ustedes acerca de algún tema que les gustaría tratar futuramente en este programa. Pues agradecerles y espero tenerlos aquí próximamente a los dos. Ha sido un honor tenerlos y los veo el próximo programa. Gracias, Rodrigo. Gracias, Darío. Muchas gracias. Gracias. Pasen muy buenas noches. Un gusto.